he tenido en mi corazón que vayamos recorriendo toda la Biblia, a ver si podemos en cosa de 5 años recorrerla toda. Y quizás cuando terminemos, si el Señor aún no ha venido, pues volver a empezar en Génesis, etcétera, para que descubramos los tesoros que hay por toda la Biblia, en toda la Biblia, y que entonces nuestras Biblias no cojan polvo en el Antiguo Testamento o telarañas de pronto, sino que sea leído, vivo, porque tiene el Señor mucho que decirnos allí. Aquí, en 50 minutos, pues no podemos agotar todo lo que estos libros nos dan, pero vamos a arañar cosas. Esperemos que el Señor nos hable a nuestro corazón y sobre todo que los mueva, el Señor mueva nuestro corazón. Vamos a empezar este estudio leyendo Esdras 7:10. Esdras está después de Segundo Crónicas. Y en el capítulo 7, versículo 10, en Esdras 7, versículo 10, voy a pedirle a todos que lo leamos juntos. El Señor nos hable a todos por este versículo. 1, 2, 3. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había preparado su corazón para buscar en toda la palabra, cumplir lo que descubría y después enseñarlo a otros. Y esa es la tarea que tenemos todos con lo que vamos a ver. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Oh Dios y Padre, aquí estamos delante de ti, nuestro corazón está delante de ti como un libro abierto. Sabes lo que hay allí, hasta lo más secreto. Y Padre, queremos rogar que tú, por tu palabra, llegues allí. Anhelamos que tú toques cualquier área oscura que veas en nuestro corazón. Que nos ayudes para ajustar nuestra vida a tu voluntad. Conoces los que tenemos problemas, los que tenemos angustias. Y hemos venido a buscar de ti consuelo, una palabra de alivio a nuestras penas. Y Padre, tú puedes darnos este alivio por tu palabra preciosa. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón. Y Padre, sabemos que también tienes propósitos con nosotros. Y Padre, tal vez no buscamos nada especial hoy, pero ayúdanos a descubrir lo que tú nos quieres decir. Bendice a los niños, te pedimos, condúcelos hacia el Señor Jesús. Toca sus vidas de forma que no puedan olvidarlo. Oh Dios y Padre, impacta sus corazones, dales el antídoto para que puedan ir otra semana a este mundo, colegios, amigos, donde hay tantas cosas contrarias a tu voluntad.
Y Dios y Padre, también a nosotros, prepáranos para que al salir de aquí también salgamos fortalecidos por tu palabra, para una semana de vivir, trabajar, estudiar, hacer cosas en casa, en tu presencia. Te lo pedimos por medio del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hemos leído Esdras 7:10 porque es una buena introducción al libro que quisiera que empezáramos a explorar hoy, el libro de Segundo Crónicas. El autor es Esdras, pues no es seguro, no lo dice en ninguna parte el texto bíblico, pero a causa del versículo que hemos leído juntos, muchos piensan que él, con su diligencia para buscar en la escritura, en todo lo que existía en el momento, él lo estudió con diligencia, inquirió y preparó su corazón para cumplir lo que había allí. Esas dos cosas eran necesarias para que él pudiera presentar, ser usado por el Señor para presentar otro libro de la Biblia. Primero y segundo Crónicas originalmente eran un solo tomo, pero en nuestras Biblias está separado y nosotros vamos a ver el segundo tomo, el segundo libro de Crónicas. Como hemos dicho, el énfasis de los dos libros de Crónicas es la parte de Dios. En Reyes y en Samuel se habla de los hechos como se cuentan, como crónicas, como noticiero, que va diciendo cómo ocurren las cosas. Pero Esdras nos da una interpretación espiritual, nos dice en la parte de Dios, cómo vivió Dios todos esos acontecimientos. Y como decía cuando vimos primero de Crónicas, ¿qué necesidad tenemos hoy en día de hermanos y hermanas que puedan discernir lo que nos pasa, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que sale por el noticiero, por las noticias en televisión o en internet, y que pueda interpretar según la escritura eso que está sucediendo? Eso es lo que hace Esdras. Y qué bueno, qué bendición para nosotros esa interpretación. El Señor en realidad es el protagonista de la historia. Él quita reyes y pone reyes. Él inclina el corazón de los reyes hacia donde Él quiere. A veces los deja hacer lo que hacen y por eso las noticias que recibimos. Pero eso que sucede y que ellos deciden o que un parlamento de algún país decide y hace, también está bajo el control del Señor. Él sabe frenar y también lo que sucede cuadra en todo el cuadro, perdón la redundancia, en todo el cuadro general de los planes que Él tiene para con este mundo. Y hermanos y hermanas, eso también es cierto de las circunstancias que Él permite en nuestra vida. Un hospital, una experiencia que Él nos haga pasar, un tiempo malo, como lo llamamos nosotros, un tiempo de angustia, una enfermedad, hospital, todas esas cosas también están dentro del cuadro, dentro del gran cuadro que Dios está controlando y que llevará a su fin. Con mi vida y con la vida de este mundo, nada se sale de su control. Con libros como el de Segundo Crónicas aprendemos claramente eso. De tal manera que algunos hermanos han podido llegar al punto de agradecer cualquiera que sea la circunstancia que vive.
lo reciben de la mano del Señor y solo piden que su fe no falte, que el Señor les dé la resistencia para seguir hasta el final, hasta donde Él permita esa circunstancia. Porque eso sí, solo llegará hasta donde Él lo permite. Como el mar. El mar tiene límites, a pesar de que se pone muy, muy bravo en alta mar. Hay un límite y el Señor lo fijó. Así pasa con las circunstancias difíciles que pasamos. Y también pasa con lo que el Señor permite en las guerras de las que escuchamos cada día, en los problemas que hay, cada día nos traen algún sobresalto, con alguna cosa nueva. Pero el Señor tiene todo en su mano. Lo que también nos enseña el primero y el segundo libro de Crónicas es que Dios quiere que sus derechos ocupen el primer lugar en nuestro corazón. Y una cosa que se puede ver en los dos libros de Crónicas es el lugar central que ocupa la casa de Dios. Y esto realmente es muy actual para nosotros. Me gustaría que leyéramos Mateo 6:33. Voy a pedirles el favor a todos que me acompañen en la lectura. Mateo 6:33. Uno, dos, tres. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos preocupamos por la comida, por el vestido, bueno, sobre todo de eso, dice el Señor aquí, y las aves no se preocupan ni de lo uno ni de lo otro. Ellas, las aves, no, yo creo que no lo hacen conscientemente, así han sido diseñadas y son como pequeños robots, hacen solamente aquello para lo que están programadas, pero nunca les vemos afanarse por lo que comerán o por lo que vestirán. El Padre Celestial lo hace. Y entre menos el hombre intervenga, tanto mejor están. Esa es la bendición de una selva. Hay equilibrio. El hombre no ha logrado meterse allí, entonces hay equilibrio. ¿Quién guarda ese equilibrio? Dios. Y los animales no se afanan por qué comerán o qué vestirán. En frío hay aves de clima muy frío. El Padre Celestial ha provisto para ellas que puedan estar afuera en el frío sin calefacción, sin preocuparse de nada. Y nos dice a nosotros el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Este es el mensaje, uno de los mensajes principales de Segundo Crónicas. Buscar primero lo que Dios quiere, los intereses de Dios, esto primero. Y Él se encarga del resto. Y normalmente se encarga de bendecir en abundancia para aquellos que eligen bien. Esta es una elección diaria. Y si yo me descuido, el lunes lo podré hacer.
y el martes quizás voy a buscar mis propios intereses primero y dejo los del Señor a un lado. Así que es una cuestión de vigilancia diaria. ¿Volvemos a leer este versículo? Si se nos olvida o nos dormimos en el resto de la predicación, que nos llevemos esto a la casa. Mateo 6:33. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, vamos a mirar algunos aspectos que vemos en 2 Crónicas. Si alguien quiere ver el resumen de este mensaje, salió en Reflexiones en el Camino, en el volumen 1, hace unos 3 años. Y con mucho gusto puedo enviarle el resumen, que es la meditación de 5 minutos de un día. A veces el Señor nos da periodos de paz, y esto es notable en 2 Crónicas. El primer reinado que se ve en 2 Crónicas es el de Salomón. Salomón, su nombre, como su nombre lo indica, viene de Shalom. ¿Y qué es Shalom? Paz. Reino de paz. No encontré en 2 Crónicas donde habla de que él será un hombre de paz, pero sí lo encontré en el primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 9 y 10. Primero Crónicas 22, versículos 9 y 10. Sí. ¿Lo tienes, Calma? Ah, quizás mejor por la voz le decimos a Emilio. Bueno, entonces pasa. Adelante. ¿Cuál es? 22, versículos 9 y 10. Vale. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz a todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el rostro de su reino sobre Israel para siempre. Gracias. Hombre de paz, ¿verdad? El Señor se iba a encargar de darle paz durante su reinado. Entonces el reinado de Salomón fue un periodo de paz, de prosperidad y de florecimiento. A veces el Señor permite esos momentos en nuestra vida. Sí, cierto. No se está viendo, para los que están por internet, no se está viendo la segunda diapositiva. Entonces, ni la segunda ni la tercera. Entonces, los técnicos trabajarán mientras nosotros hablamos. Pero sobre el tema, para no perder el hilo. El reino de Salomón fue un reino de paz. Como dijimos, en los 2 libros de Crónicas se nos muestra quién da la paz. Y fue el Señor el que le dio paz a Salomón por todas partes. Y si nosotros disfrutamos a veces de momentos de paz y que nuestros enemigos están en paz con nosotros y no nos molestan la vida, sino que tenemos paz, tranquilidad, en esos momentos también nosotros podemos prosperar, podemos edificar
prepararnos para cuando no tengamos paz, cuando haya problemas, cuando llegue el conflicto. ¿Sí? Muchas gracias. Los momentos de paz, los momentos de turbación, de lucha, de problemas, uno casi no puede hacer otra cosa que enfrentar los problemas. Hay que enfrentarlos. Entonces uno está pensando solo en eso y no puede pensar en nada más. Pero en cambio, en los periodos de paz, nosotros podemos crecer, podemos estudiar, podemos hacer cosas que nos ayuden a crecer. Entonces, de repente, el Señor permite una enfermedad. A la cama, a urgencias, 1 semana o 2 semanas. Todo lo que he cosechado durante el tiempo que estaba sano, me servirá para ese momento duro del quirófano, de la UCI, de un hospital, o de la pérdida de un ser querido, o conflictos hay muchos posibles. Entonces, si el Señor nos ha dado a alguno de nosotros un momento de paz, un tiempo de paz, aprovechémoslo, no para relajarnos, sino al contrario, para buscar crecer espiritualmente, para que el tiempo malo nos encuentre fuertes, bien nutridos. Y entonces podremos pasar a través de la prueba, con la ayuda del Señor también, pero de parte nuestra fortalecidos. Y también buscando en medio del problema, de lo que pasó, de la mala noticia que recibí, ¿qué me quiere comunicar el Señor? Y en vez de estar afanado y desesperado, puedo ir a Él y decir: Señor, aquí está en tus manos, tú sabes lo grave que es esta situación, lo dura, cómo me supera, ayúdame. Aprovechemos los momentos de paz para esto. Bueno, Salomón aprovechó el periodo de paz que vivió su reino para prosperidad y florecimiento. Pero en el libro de Segundo Crónicas, lo que encontramos de Salomón es todo centrado en la casa de Dios. Yo creo que vio a su padre David tan lleno de la casa de Dios, la habitación para Dios, que él también se dedicó a eso. Y entonces en el capítulo 2, versículo 1, dice, Segundo Crónicas 2, versículo 1, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. ¿Cuál primero? Casa para su reino, y cuando ya estuviera bien, él en un buen palacio, la casa de Dios. ¿Sí? Edificar la casa de Dios primero. Y esa es la invitación que nosotros recibimos en estos libros de Crónicas. Ocuparnos de la edificación de la casa de Dios hoy en día. ¿Cuál es la casa de Dios hoy en día? La iglesia, la congregación. Esto primero. Y la pregunta para mi propio corazón, para mis propios oídos y mi propio corazón es: Carlos, ¿qué es lo primero para ti en este mundo? ¿Edificar tu casa o edificar la casa de Dios? Hacer todo lo que esté en tus manos para que la casa de Dios sea edificada. Creo que de esto tendré que darle cuentas al Señor. Bueno, el otro rey que también tuvo paz
fue Asa, un descendiente de Salomón. Capítulo 14, versículos 7 y 8. Segundo Crónicas 14, versículos 7 y 8. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Gracias, hermano. El Señor le dio paz a Asa. ¿Por qué? Él aclara bien, porque hemos buscado al Señor. Esto lo primero. Allí mismo atrás, versículo 2. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Primero, los derechos del Señor. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Entonces, a causa de que le buscaron, no solo él, sino el pueblo, entonces el Señor les dio paz por todas partes. Está en uno de los versículos que nos leyó nuestro hermano. Entonces él aprovechó para fortalecerse, hacer obras. No había que gastar en guerras, donde se pierde mucho dinero, entre otras cosas, no solo las guerras entre los países, sino las guerras entre personas. Piden muchos recursos que se pierden, porque eso se pierde. Esos recursos se pueden aprovechar en tiempos de paz para edificar, para hacer cosas buenas. Para nuestro caso es leer, estudiar la Escritura, llenarnos del Señor, buscar maneras de llenar nuestro corazón de Él. Ayudar a otros, ocuparnos de cómo ayudar, cómo orar por otros hermanos que puedan crecer. Y entonces, creciendo el uno y creciendo el otro, todo el edificio va creciendo. Toda la iglesia del Señor va creciendo. Aprovechemos esos tiempos de paz que el Señor nos da individualmente, pero también como congregación. A causa de que una congregación está formada de seres humanos que están todavía en obras, a veces suceden divisiones. A veces hay conflictos entre hermanos. Y necesitamos estar fortalecidos para poder enfrentar esos tiempos y poder, con la ayuda del Señor, superar esos tiempos. Asa aprovechó este tiempo de paz para buscar al Señor, para edificar, hacer muros, prepararse para tiempos desfavorables. Sí. Crezcamos, edifiquémonos y preparémonos para tiempos difíciles. Y recordemos que los intereses del Señor vienen primero. Hay otra cosa que sucede mucho en Segundo Crónicas que no sucede en el primer libro de Crónicas. En el primer libro de Crónicas, digamos que hay bajo David un gran avivamiento, pero era continuo, más o menos fue todo el tiempo de su reinado. Pero con Salomón empezó el declive al final de sus días.
Luego su hijo fue un paso más abajo. Y así sucesivamente, hasta que hubo momentos en que tanto el rey como el pueblo dejó al Señor y buscó otros dioses. Siempre sucede así. El corazón humano necesita dioses. Así fuimos hechos. Necesita a Dios, pero nosotros, cuando dejamos a Dios, nos buscamos casi inconscientemente sustitutos de Dios. Dioses con D minúscula. Y a ellos le damos todo lo que le deberíamos dar a Dios. Nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestra profesión, nuestros estudios, todo se lo damos a esos dioses. Y esto pasó en Israel. Pero el Señor permitió que algunos reyes volvieran a la palabra y entonces buscaran de nuevo ellos mismos y llevaran tras sí al pueblo a volver a las Escrituras, a organizar de nuevo la casa de Dios que estaba descuidada y volver a buscar la presencia de Dios. Y en este libro de Segundo Crónicas ocurrió 4 veces. Ocurrió con Asa y con Josafat. Ocurrió con, el de Asa y Josafat, más o menos aquí están catalogados como uno solo. Luego, bajo Joás, el tercero y más brillante fue bajo Ezequías, y el cuarto bajo el rey Josías. Pues cada una de esas porciones sería para un estudio en sí, pero se pueden estudiar en casa. Pero sí sería bueno mirar qué sucedió en esas 4 ocasiones, de tal manera que hubo un avivamiento, para que el Señor nos ayude a vivir un avivamiento si nos sentimos desfallecer personalmente, en lo espiritual, estamos decaídos, o quizá como congregación también. El Señor a veces permite que pasemos por momentos bajos, de desánimo. Necesitamos este modelo de avivamiento bíblico para seguirlo. Y vamos a escoger uno de los avivamientos para analizar un poco lo que pasó. Sí es importante este punto. El Señor es muy sensible a un corazón arrepentido y responde a cada aproximación. Hay una oración que Dios siempre contesta. De una persona que no conoce a Dios, que no es creyente. Y es: Señor, vengo arrepentido de mis pecados. Necesito tu perdón. Te confieso que me he equivocado mucho, he caído una y otra vez, de tal manera que mi vida parece ir de tumbo en tumbo. Es a causa de mi pecado. Te he deshonrado, Señor. Te agradezco que tú moriste por mí en la cruz y que derramaste tu sangre para limpiar mis pecados. Me arrepiento de todo eso que he hecho y, Señor, te recibo en mi corazón para que tú vengas, lo llenes de tu luz, de tu perdón, y que tú llenes mi vida y la reconduzcas y la hagas ser lo que tú quieres que sea. Esa oración dicha con sinceridad, Dios siempre la contesta. Es muy sensible a un corazón arrepentido y responde a la aproximación, a cada paso que yo dé en dirección a Él. Y esto ocurre también cuando se trata de un creyente que ha ido lejos. Mientras está lejos y el Señor no está en el primer lugar de su corazón,
a lo mejor ni se acuerda de él y está allá entretenido lejos del Señor. Pero desde allí, cuando llega su corazón abajo, profundamente, desde allí clama al Señor. El Señor contesta a aquel que quiere reconciliarse con él, que quiere rehacer su vida y volver al camino. El Señor es muy sensible a un corazón arrepentido y responde a cada paso que doy de aproximación a Él. Hermanos, los judíos que bajaron mucho en su fidelidad al Señor pudieron encontrar la senda del regreso a Él varias veces, estas 4 veces que menciono aquí. Pero vamos a mirar la de 2 Crónicas 34, la de Josías. Versículo 3. 2 Crónicas 34, 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ojo, muchachos, siendo aún muchacho, comenzó ¿a qué? A buscar al Dios de David, su padre. Buscar a Dios es una expresión que se usa mucho en 2 Crónicas. Se encuentra 20 veces. Es importante buscar al Señor. Él lo empezó a buscar siendo aún joven. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Todo eso lo limpió de Israel, limpió la idolatría. Él sabía que volver al Dios verdadero requiere tumbar de su trono a los otros dioses. Los dioses modernos, la fama, el dinero, el orgullo. Hay varios más, ¿no? Esos tienen que caer y, Señor, aquí estoy. No quiero servir más a esas cosas, quiero buscarte a ti. En el versículo 3, comenzó a buscar al Señor. Y en el versículo 7 dice, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los dioses, todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Entonces, primero buscó al Señor. Segundo, juzgó la idolatría, lo confesó y lo juzgó, lo sacó con decisión, todos los pecados e idolatría que había en él mismo y en su reino. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, ¿para que qué? Para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Ellos vinieron y lo hicieron. Sigue diciendo después. Versículo 11, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá.
y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y ahí se dan los nombres de esas personas. ¿Qué fue lo tercero que hizo Josías? Se ocupó de la reconstrucción de la casa que había sido descuidada, que había sido en muchos casos dañada, y él la restauró. Entonces, hasta aquí llevamos 3 pasos para volver al Señor. Buscarlo, quitar el resto de los dioses, confesar todas las cosas pendientes y quitarlos. Y en tercer lugar, buscar los intereses de Dios, su casa. Esto hizo Josías. Cuarto, versículo 27. Capítulo 34, versículo 27. Dice, está hablando el Señor y le dice a Josías: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. En cuarto lugar, él escuchó la palabra de Dios y se humilló delante de la palabra de Dios. La palabra de Dios es crucial en un avivamiento. Volver a la palabra de Dios, volver a escucharla, pero no solo a escucharla, sino a actuar con reverencia delante de ella, y en aquello que nos señala como malo, lo quito, lo dejo, me humillo y dejo eso que estaba haciendo mal y que el Señor me acaba de señalar por su palabra. Se humilló delante de la palabra de Dios, la escuchó y se humilló. Versículo 30 es el quinto paso. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¡Qué vergüenza! Cuando Josías empezó a reinar, ese libro no se encontraba, no estaba presente. Lo encontraron cuando limpiaron el templo y se dieron cuenta: aquí está la Biblia. Como en algunas casas donde no se abre la Biblia y entonces de repente viene un hermano de visita: ¿me puede prestar su Biblia? Sí, claro. Y abre y ahí está el pañuelito que se me había perdido. Josías había, por su búsqueda del Señor, él le había hecho encontrar el rollo de la ley y la había leído, se había humillado y ahora la hace leer ante el pueblo. Entonces, el avivamiento personal que vive Josías se extiende a los demás. Versículos 31 al 33, allí del capítulo 34. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Lectura de la palabra de Dios en el pueblo
obediencia del pueblo. Pero todo empezó en el corazón de Josías. Una cosa personal. Y si alguno de nosotros siente esta lejanía del Señor, este es el camino. Buscar a Dios de corazón, confesar y juzgar todo lo malo, todo lo que al Señor le molesta, quitar dioses, restaurar la comunión con Dios ocupándose de su casa y, por supuesto, de la devoción personal al Señor. En cuarto lugar, escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Hay devocionales y hay devocionales muy buenos. Hay libros buenísimos. Pero mi contacto preferencial debe ser con la palabra de Dios directamente. En quinto lugar, hablar de eso que el Señor me ha dicho con otros, pero no mis experiencias tanto como versículos de la Biblia. Eso es lo que transforma. Mis experiencias ayudan e inspiran y hasta producen lágrimas, pero no tienen el efecto de cambiar la conducta. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Y cuál es el efecto de la palabra de Dios? En los que escuchan hay un cambio de actitud y ahora quieren obedecer al Señor. Es posible que alguno de nosotros se encuentre en esta situación, que se vea lejos del Señor, lo vea muy lejos, como si no existiera. Así como dicen los que están afuera y que nunca le han conocido, y dicen, no, Dios no hay, yo no lo veo por ningún lado. A veces creyentes han llegado a esa situación que no ven al Señor por ningún lado y hasta se sienten tentados a pensar que el Señor no existe. Tan lejos están que no pueden ver su presencia. Pues si alguno de nosotros está en esas circunstancias, yo creo que el Señor ha traído esta porción delante de nosotros para llamarle, para que busque al Señor, para que confiese todo lo que ha hecho mal, para que vuelva a su palabra, para que vuelva a la casa de Dios, vuelva a su palabra, humillarse delante de su palabra y buscar en un profundo anhelo de obedecer de aquí en adelante lo que el Señor quiere. En realidad, este cuidado de mantenernos en avivamiento continuo lo tenemos que hacer todos. Si nos descuidamos, es cuestión de meses y estamos también mal, cada vez más metidos en el fango. Pero aunque eso no sucediera, segundo Crónicas nos dice, es posible volver al Señor. Siempre es posible, aunque uno esté en el cabo de la tierra, siempre es posible volver a Él. Y yo quisiera, si alguno de ustedes tiene ese deseo, que se acerque a un hermano responsable, puede ser ahora, en tiempo de la comida, en fin, pero que busque ayuda y lo haga. El Señor es muy sensible a un corazón arrepentido y responde a cada aproximación. El Señor responde a cada paso que yo doy de cercanía a Él. Cuando el hijo pródigo estaba muy lejos y llegó a la esquina donde el padre lo vio, el padre se movió. Y cada paso que el hijo daba hacia el padre, encontraba al padre acercándose más a él.
un paso más del Padre, un paso más del Padre, hasta que se encontraron. Eso es lo que el Señor quiere siempre, de todos nosotros, porque todos nosotros podemos caer en esto si nos descuidamos. Y el Señor sabe que allí, viviendo lejos de Él, en la provincia apartada, pasamos hambre. Y le duele. Y quiere, nos invita a volver. Su corazón está abierto para recibirnos. Pues, como digo, cualquiera de nosotros puede ayudar a algún hermano o hermana si está en esta situación. Los hermanos con experiencia, con madurez, nos pueden ayudar mucho en casos así. Pues que el Señor nos ayude y que nos ayude a los que no estamos viviendo estas cosas a vivir un avivamiento continuo. Vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Te damos gracias por mostrarnos lo que sentimos, lo que somos, lo que necesitamos. Y Padre, tú sabes el mundo en el que estamos. Tantas voces que se oyen, tantos sustitutos tuyos que se nos ofrecen. Tú conoces nuestras vidas. Y Padre, también conoces quienes de nosotros estamos lejos de ti. O porque nunca ha recibido al Señor Jesús, porque nunca ha sido perdonado, nunca ha sido limpiado y aún está en condenación. O porque conociendo nos hemos alejado de ti y buscado en otros pastos que a la larga no han calmado nuestra hambre ni nuestra sed. Oh Dios y Padre, te rogamos que tú nos ayudes. Gracias por invitarnos. Gracias por compadecerte de nuestro estado e invitarnos a volver a ti. Y rogamos tu ayuda para que esto sea un principio en nuestra vida cada vez que nos sintamos lejos de ti. Buscarte de todo corazón como Josías. Organizar, confesar todo lo que se ha metido en nuestro corazón. Volver a las reuniones, volver a tu palabra, volver a la comunión contigo, humillarnos delante de ti y anhelar con tu ayuda apartarnos de las cosas que nos alejaron de ti. Oh Dios y Padre, nos encomendamos en tus manos, guíanos, guárdanos, concédenos estar permanentemente en tu presencia y permanentemente expuestos a tu palabra, para que puedas edificarnos. Padre, si tú nos has dado tiempos de paz, tiempos de gozo en tu presencia, ayúdanos para crecer, no dormirnos en los laureles, sino profundizar aún más nuestra relación contigo. Y Padre, rogamos que guardes a esta congregación, que pueda siempre buscar tu palabra, que tu palabra sea central entre nosotros siempre. Que el Señor Jesús tenga el primer lugar entre nosotros y ningún hermano ni hermana. Concédenos
Padre, estar cerca de ti también como congregación. Síguenos dando tiempos de paz como congregación para poder crecer y ser edificados. Ayúdanos a prepararnos si tú permites tiempos malos. Nos encomendamos a ti. Te lo pedimos en los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.